Y muy buenas tardes todos. Bueno, vamos a empezar con un tema en el programa de hoy que hace rato que viene generando ruido y sobre todo se ha puesto como un poco la clave de la polémica cuando hablamos de los números de homicidios en nuestro país. Ustedes saben que desde la oposición lo que se cuestiona es la categoría muertes dudosas. Porque si bien los homicidios tienen un aumento determinado, lo que ha aumentado notablemente ha sido, en los últimos años, el concepto muertes dudosas. Entonces, claro, si la muerte dudosa podría terminar siendo eventualmente un homicidio, ¿qué tan claro es el número oficial publicado en torno al número de homicidios? Y en cualquier otro escenario, engrosa o no engrosa lo que puede ser el número de suicidios. Es decir, un verdadero conocimiento o diagnóstico de la situación no debería estar dejando un número que se va incrementando de muerte dudosa, porque termina de dejar en duda muchos otros números. Así lo ve la oposición y así es como está de alguna manera planteado también por otras voces que tienen que ver dentro del propio sistema político, ¿no? Vamos a repasar la información y después tenemos, por suerte, la presencia del propio subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, a quien le agradecemos muchísimo por su presencia y por poder aclarar estos puntos, o por lo menos entender cómo hay que pensarlos, o quedarnos con la duda. Usted nos comentará. Repasamos la información primero en tape. La oposición se refirió a algunos datos que entiende son preocupantes. Si nosotros visualizamos lo que ha pasado en el segundo semestre del 21, el año pasado, y lo que pasó en el primer semestre de este 2022, los datos de homicidios y muertes violentas son muy preocupantes. En ese sentido, el Frente Amplio planteó algunas acciones. Lo que le planteamos como bancada de oposición al ministro del Interior es si no es necesario en este momento que estamos viviendo en materia de seguridad pública declarar la emergencia en materia de muertes violentas. Valdomir explicó cuál es el alcance de las muertes violentas. Hablamos de muertes dudosas muertes violentas al sumar homicidios más muertes dudosas, porque aparentemente hay un aumento de las muertes sin motivo aparente o las muertes que no son categorizadas como homicidio y están ahí en investigación. Bueno, nosotros decimos que ahí hay muchos homicidios que no se están catalogando como tal. Y también señaló qué implica declarar la emergencia. Una emergencia es reconocer, en primer lugar, de que hay una necesidad de más recursos para toda la seguridad y la convivencia. El diputado afirmó que en esta rendición de cuentas lo que se plantea es recuperar el salario de la policía, pero no un incremento de gasto en otros organismos claves para el combate al delito. Bueno, las declaraciones de la oposición que veíamos en el tape toca varios puntos, ¿no? Más allá del que nos convoca hoy. Vamos a intentar concentrarnos en el concepto de las muertes dudosas. Por allí, entre lo que decía la oposición, aparece un punto y es, ellos entienden que muertes violentas, así lo describen, deberían sumar los homicidios más las muertes dudosas. ¿Vale esa ecuación? Porque en definitiva las muertes dudosas pueden o no haber sido muertes violentas, o por lo menos que tengan que ver con homicidios. Entonces, como está medio confuso el tema, vamos por lo básico. Maciel, buenas tardes. ¿Qué es una muerte dudosa? ¿Qué tanta posibilidad entra a la hora de decir esta es una muerte dudosa? Bueno, buenas tardes, un gusto estar en esta boca mía. Primero una consideración política y que es necesaria hacerla. Desde que asumió el nuevo gobierno hay un cuestionamiento permanente e infundado contra los datos del observatorio que tiene el Ministerio del Interior. Primero se argumentó que había cambios de criterio metodológicos y sigue estando el mismo director, la misma metodología, funciona exactamente igual que funcionaba con la administración pasada. Después se atribuyó a la pandemia los cambios o la incidencia de la pandemia, el cambio de los datos de los delitos. Después se dijo que no se tomaban las denuncias, que no había tablet en los patrulleros, que no se tomaban las denuncias, se demostró que eso no es así, es más, se toman más cantidad de denuncias en tablet que las que se toman de otro formato. Después se argumentó, siempre contra el observatorio y contra el Ministerio del Interior, que no coincidían los datos de la Fiscalía en materia de homicidios con los datos del Ministerio, cosa que siempre ocurrió lo mismo. Basta ir al año 2019 para ver que los datos oficiales del observatorio fueron 393 homicidios y para la Fiscalía 402. Siempre hubo una diferencia porque la Fiscalía contabiliza dentro de los fallecidos
aquellos delincuentes abatidos por la policía y los casos de legítima defensa. Y ahora viene la quinta argumentación, también contra los datos, que tiene que ver con las muertes dudosas. Muertes dudosas que no las inventó el actual gobierno en 2020. Está claro, en es 2022. una categoría que existe Siempre en el mundo existió la entero. categoría. ¿De qué se trata una muerte dudosa? Una muerte dudosa, para empezar, no es un homicidio. No es un homicidio intencional. Es justamente una muerte indeterminada, una muerte dudosa. ¿Qué entra dentro de la muerte dudosa? ¿Cuáles casos pueden estar dentro de las muertes dudosas? Muerte natural. Bien. Suicidio. Bien. Accidente u homicidio intencional. Cualquiera de esas cuatro. ¿Por qué no está determinada la muerte? Bueno, ahí el sociólogo Don Angelo, que es quien está al frente del observatorio desde que se inició el Observatorio de Seguridad, ha hecho un estudio sobre este tema, ha publicado, se le han hecho 2 reportajes, uno en el semanario Brecha, otro en La Diaria, donde él ha explicado y fundamentado las características de la muerte dudosa. El perfil de las personas en muerte dudosa, cualitativo y cuantitativo de esa persona, es absolutamente diferente. Generalmente los casos de muerte dudosa son personas de edad, predominan las mujeres, no interviene un arma de fuego. Bueno, momento. No interviene un arma de fuego. En la mayoría de los casos. En todos los casos de 2021, solo en 7 casos interviene un arma de fuego, que puede haber sido ¿Suicidio o homicidio? No, ahí no hay más opciones. Exactamente. Se observa el lugar donde ocurrió, la escena del crimen, mientras que los homicidios, la mayoría son en la calle. La mayoría de los casos de muertes dudosas ocurren en domicilio. La escena del crimen no tiene alteraciones, es decir, no hay una ventana rota, no hay una puerta forzada, no está revuelto el ambiente. Generalmente lo encuentra un familiar. Digo, hay una serie de características que lleva a que la policía no pueda determinar, va a policía científica. Cuando hay un crimen, lo primero que se llama es al fiscal y a policía científica. Ahora, ¿cómo se explica que aumenten las muertes dudosas? ¿No es raro? Y se envía con los datos que recoge policía científica, si no hay estos elementos que yo estoy señalando que permiten claramente saber de que fue en un hurto, fue en una panadería que entraron a robar y le dispararon, no hay testigos en las muertes dudosas, en estos casos va a Fiscalía y Fiscalía envía el cuerpo, como todos estos casos, al Instituto Técnico Forense. Y es el Instituto Técnico Forense que va a tratar de determinar por exámenes toxicológicos, por el examen de la anatomía patológica, la causa de la muerte. En la mayoría de los casos, con el paso del tiempo, el Instituto Técnico Forense da la razón de la muerte. Y en la mayoría de los casos es muerte natural, en muchos casos es suicidio, y en algún caso es homicidio. Bien, y cuando el ITF da esos números, ¿se ajustan los números del observatorio? Por supuesto. ¿O queda como en una categoría aparte? No, siempre se ajustan. Si uno agarra los datos del observatorio y se fija un año y al año siguiente, hay pequeñas variaciones donde aumentan, nunca disminuyen, aumentan los números del homicidio. Yo ahora no tengo presente lo del año pasado, pero en los 300 del año pasado creo que ya estamos en 306 o 307 de ajustes que responden a este tipo de circunstancias. Si tenemos un minuto, me gustaría leer algo de lo que dice Don Angelo, porque me parece que es muy ilustrativo. En una de las entrevistas le preguntan a Don Angelo, el periodista, en Brecha, ¿no existe la posibilidad de que las muertes dudosas encubran homicidios? Y el sociólogo Don Angelo dice, no tengo ningún elemento para afirmarlo. Incluso hemos hecho sobre estos casos unos estudios buscando reunir elementos nuevos que nos permitan comprender mejor este aumento. Y los estudios arrojan los siguientes resultados, consistentes con las explicaciones. Fuimos uno por uno a los reportes policiales de esas muertes dudosas del 20 y del 21. Y registramos algunas de sus características y los comparamos con los homicidios. Y encontramos claras diferencias en los perfiles demográficos. Las claras diferencias son, entre los primeros, es decir, las muertes dudosas, predominan las personas de edad avanzada, mientras que los últimos son hombres jóvenes. La proporción de mujeres en las muertes dudosas es claramente mucho más alta que en los homicidios. 7 de cada 10 homicidios son consumados con armas de fuego, mientras solo hay 7 casos que involucran este tipo de heridas en las muertes dudosas del 2021. Bien, permítame hacer otra pregunta en la línea del periodista de Brecha. Entonces, una muerte dudosa, sobre todo considerando que el perfil recae tanto sobre mujeres, ¿puede que encubra femicidios?
No. Porque no se rompen ventanas, no pasa nada. Ocurren las mismas circunstancias, no se pudo determinar. Y hay otro Bueno, pero a ver, solo un ejemplo. Sí. Si aparece una mujer con una herida de bala en su casa, ¿no? Una herida de bala... y no está el arma. Y no está el arma. No está el arma. Bueno, si no está el arma es más fácil de decir que es un homicidio. Aclararlo. Pero ponele que esté el arma, ¿no? Limpia, sin huella. No hay ventana rota, no hay nada. ¿Me lo van a catalogar de homicidio, de femicidio o de muerte dudosa? De ninguna de las cosas, porque es la justicia la que va a determinar la causa de la muerte. Entonces tenemos que esperar la pericia del Instituto Técnico Forense y la opinión de Fiscalía y de la Justicia. Y hay otro caso que me había olvidado en el reporte cuando mencioné estas situaciones, que son aquellos cuerpos que aparecen cada tanto en alto estado de descomposición, o porque estuvo en el mar mucho tiempo, que hemos tenido casos, no estoy hablando de gente descuartizada, gente que tiene el cuerpo entero porque estuvo mucho tiempo en el mar, o que estaba enterrado, qué horror lo que estamos hablando. Y se desenterró y pasó mucho tiempo, entonces ahí cuesta mucho más determinar por parte del Instituto Técnico Forense las causas del fallecimiento, aunque muchas veces lo logran esclarecer. Bien. Escuchando lo que plantea Maciel, ¿se les aclara el panorama de esto que introduce la oposición como una suerte de falta de honestidad, aunque no fuese intencional, pero que cuestionan la honestidad y la asertividad del observatorio en los números de homicidio comparado con lo que es muertes dudosas? ¿Se les aclaró el panorama? ¿Persisten dudas? ¿Cómo lo ven, Fernando? Yo creo que acá tenemos que separar los datos del ruido político, ¿no? Sí, las consideraciones políticas dejémoslas de lado. No, bueno, por las consideraciones políticas lo que pasa que es difícil dejarlas de lado cuando el que acusa está fuertemente influenciado por las consideraciones políticas. Entonces, bueno, no es fácil dejarlo de lado. Pero la duda está cuando vos hablas de un grupo político que militó las muertes evitables, militó el gobierno genocida, militó la cuarentena obligatoria, militó las ollas populares, militó las mentiras de la LUC, mentiras como que iban a privatizar la educación, los desalojos express, el gatillo fácil, tantas otras cosas que nunca pasaron. Entonces vos decís, bueno, los cuestionamientos políticos, tomémoslo con pinza, porque la verdad que han cuestionado absolutamente todo hasta el día de hoy. Ahora, la pandemia pasó, la LUC pasó, ¿qué militamos ahora? Y bueno, la inseguridad, que es el otro flanco que eventualmente puede estar débil. Toca militar seguridad, entonces ahí empieza una acción política a partir de algunos actores, fundamentalmente, algunos que ahora aparecen como severamente cuestionados durante su pasaje por el propio Ministerio del Interior. Entonces, una cosa son el ruido político y las acusaciones y otras son los datos reales. Y ahí yo separo el ruido político, como dijo Victoria, vamos a dejarlo afuera, pero no lo podemos ignorar. Yo creo que en cualquier análisis de esto tiene que estar por lo menos presente, y separemos y a partir de los datos, ¿no? Entonces uno a partir de los datos a mí aclara un poco lo que significan las muertes dudosas. Sin embargo, las cifras del mismo observatorio que hacía antes están indicando un aumento sustancial de las muertes dudosas. 63% de incremento con respecto a 2019. Es mucho aumento para decir, bueno, antes ¿qué pasaba? Antes se aclaraban más, antes se sabía más, antes los crímenes eran más claros y transparentes y ahora hay más dudosos. Algo tiene que haber pasado en el medio para que se produzca este incremento que es muy llamativo. O hay un cuello de botella en el ITF. Que no está terminando, no tiene la posibilidad para determinar rápidamente de qué estamos hablando. Pues yo creo que despejado el ruido político, vayamos a los datos. Es decir, bueno, ¿cuál es la evaluación del Ministerio del Interior de por qué se produce este aumento tan significativo, partiendo de la base de que es real y que es cierto, lo mide el mismo observatorio? ¿Por qué se produce esto? Hay un 63% de aumento en 2 años. ¿Cuál sería el motivo? El licenciado Don Ángelo se ha manifestado en las publicaciones y también en los informes que nos ha elevado, diciendo que una explicación posible podría tener vinculación directamente con la situación sí, de la pandemia, en la medida que más gente mayor se quedó en la casa y esa sí circuló mucho menos, podía haber sufrido accidentes domésticos, muertes naturales que ocurrieron, aislamiento de esas personas, sumado a lo que decía Victoria con razón, y que también lo sostiene Don Ángelo, de cierto atraso
en el Instituto Técnico Forense y en la Fiscalía en el tratamiento de estos temas a raíz de la pandemia. Muchos fiscales trabajaron vía Zoom en su momento y el Instituto Técnico Forense también tomó las medidas por prevención de la pandemia. ¿Sabe qué pasa? Que parece poco serio deslindar la pandemia cuando conviene y ponerla cuando no conviene. Cuando se habla de la disminución de los asesinatos, disminución en las muertes, disminución en las rapiñas, dice, no, la pandemia no tuvo nada que ver, fue gracias a mérito de la policía. Y ahora que hay que Son cosas diferentes. y ahora hay que argumentar a favor de un elemento que es dudoso, por lo menos, o que no tiene una explicación así, 2 más 2 son 4, porque no tiene una explicación matemática, decir, no, fue por la pandemia. ¿La pandemia sí o la pandemia Es que no? son cosas diferentes. ¿Fuera la pandemia o no juega? Una cosa son homicidios, otras son muertes dudosas. Y en homicidios los datos son claros del observatorio que los homicidios en Uruguay disminuyeron. Pero usted no sabe, porque de las muertes dudosas puede haber una enorme cantidad de homicidios. Bueno, los datos están indicando lo siguiente, lo contrario. Los datos no están, si están en la categoría... No, lo que dice es que las evaluaciones anteriores dan como resultado que de esa Sí, cantidad de el muertes 77%. dudosas, menos son los Sí, pero homicidios son los menos. todavía son dudosas, o sea, esto es en base a los antecedentes, pero no es en base a la realidad. Muchos de los casos ya están aclarados, de las ¿Cuántos? muertes dudosas. Acá le estoy mostrando una de las fichas. ¿Cuántos de los casos? Aumento del 150 creo que hay, ¿no? Todos estos están aclarados. En la mayoría... ¿Qué porcentaje son homicidios? ¿Cómo? ¿Qué porcentajes arrojaron de homicidios? En el 2021, hasta ahora, de los casos que están analizados, 1. En la mayoría, la autopsia termina sin intervención. Quiere decir que no hay factores externos que determinen eso. Hay algunos que la autopsia da indeterminada, es decir, no se puede determinar la causa. Hay algunos que están a espera de estudio patológico, a estudio farmacológico. Pero de los 150 patológico. que estaban en categoría de dudoso, ¿cuántos se aclararon? Acá tengo cerca de 80 o 90 casos que estarían ya están aclarados de esos determinados. mismos Que 150. Por supuesto, estos corresponden a esos mismos. Esto Y corresponde al uno 2021. fue homicidio. Uno fue homicidio. Digo para poder, por lo menos con algo, analizar. Está bien. Tenemos que hacer una pausa, pero a la vuelta. Bien, ya venimos.